sin duda alguna, si el presidente ha dicho que Cuba es el siguiente, es porque Cuba es el siguiente. Es un compromiso del presidente y, por supuesto, un compromiso del secretario de Estado, Marco Rubio. Así que aquí no hay bluff, aquí no hay declaraciones simbólicas para conseguir una victoria electoral. La transición de Cuba a la democracia va a ser especialmente compleja. Va a requerir que se den pasos políticos y económicos de manera simultánea. No se podrá coger velocidad en las reformas económicas y dejar atrás los temas políticos y viceversa. Pero el grave problema que enfrenta la isla no es solamente que se vayan esos aliados ideológicos o que se queden sin petróleo. El problema es que en el mercado financiero no hay quien les preste para poder recibir ayuda. Son cosas distintas pero convergentes entre sí. Las empresas se van de Cuba, pero no se van porque les ha dado un acto de locura y han dicho, vámonos de aquí ya, que viene el coco. No, se van después de estar un tiempo evaluando y analizando las opciones que hay de quedarse, de mantenerse, de expandir los negocios, etcétera. Y como tienen consejos de administración formados e integrados por personas respetables que vigilan los aspectos jurídicos y económicos, las empresas se van porque el entorno no es el más propicio para facilitar, digamos, la expansión de las actividades. En ese sentido, nadie debe entender que esta salida se produce por consecuencia del ultimátum de la Casa Blanca o del secretario de Estado. En cierto modo, el ultimátum les da un argumento para poder marcharse, pero yo creo que la decisión, como escribí hace algunas semanas en mi blog, cuando salió la Sheriff, yo creo que la decisión ya la tenían tomada y vamos a ver qué otros sectores van a salir detrás. En cuanto a la capacidad de Cuba para acceder a los mercados financieros, esta es una cuestión fundamental. Como decías tú anteriormente, si una persona no paga su hipoteca o no paga su préstamo, es incluido en una lista en la que difícilmente puede salir si no se pone al corriente de sus pagos. Y esa lista lo que tiene es que luego nadie le presta dinero. Lo mismo ocurre con las naciones. Los mercados de capitales a nivel mundial se basan en la credibilidad y en la confianza. Si un país no paga, y Cuba no paga, conviene recordar que no hace mucho se produjo el famoso caso de Londres, en el que el fondo CFR reclamaba al régimen castrista el pago de una deuda y el régimen no pagó, a pesar de que tuvo que pagar honorarios de abogados muy importantes para llevar ese juicio. Entonces, estamos ante lo mismo de siempre. Es una economía fallida, es un sistema que incumple las normas de actuación a nivel internacional y que quiere que se le dé el mismo trato. No, eso no puede ser. No, y además es muy interesante porque Rusia, por ejemplo, que fue el que más supuestamente le ha dado palmaditas en la espalda, le ha dicho estamos aquí para ayudarte, mandaron un carguero de petróleo hace algunas semanas que ya está agotándose o ya se ha agotado y después hubo uno de estos fantasmas, de las flotas fantasmas que utilizan, que tuvo que darse la vuelta y no llegó a la isla. Ahora, la pregunta es, y creo que es válida, si se acercan a ese momento donde no hay petróleo, donde obviamente no hay diésel, no hay gasolina, no tienen electricidad. Esto va a ser, como decíamos desde el comienzo, una especie de implosión natural, porque hasta el turismo, esa caída del turismo, porque antes los turistas iban a los hoteles y podían gozar de las maravillas que no tenía el pueblo cubano, pero es que ahora son también víctimas de ese sistema porque les quitan el aire acondicionado, no pueden cargar sus móviles, se encuentran con los mismos apagones que se encuentra La Habana, aunque tengan generadores, no tienen ese aire acondicionado puesto todos los días, se enfrentan a las epidemias, se enfrentan a una situación caótica de la población y a actos de violencia. Es decir, el turismo ha caído y todo eso conlleva una situación donde yo no veo mucha más salida, es decir, la asfixia que se está haciendo con Cuba, más allá de la parte diplomática, yo creo que va a ser tajante. Carlos, ¿cómo ves tú esta situación? Marian, si bien estoy de acuerdo que esta decisión de varias empresas de salir de Cuba, de dejar de tener una relación con el gobierno cubano, responde a una necesidad económica, se han dado cuenta de que ya no es un buen negocio, también responde a la presión que ha puesto la administración Claro. Trump directamente. Si no tenemos estas políticas públicas desde la Casa Blanca, impulsadas por el presidente y por el secretario de Estado, Marcos Rubio, jamás hubieran tomado esta decisión. Por décadas han lucrado, se han beneficiado de la relación que han tenido con el gobierno de Cuba y ahora se han dado cuenta de que ya no es más negocio. Y esta presión creo que está teniendo resultados muy, pero muy concretos
Y yo creo que aquí estamos hablando de cuestión de quizás meses antes de que el cambio de verdad llegue. Ahora, como he dicho en otras ocasiones, no va a ser un cambio dramático de la noche a la mañana. No podemos pretender que un gobierno que ha destrozado la economía y el sistema político de la isla por 7 décadas va a cambiar de la noche a la mañana y va a llegar la democracia de la noche a la mañana. Esto es un proceso que va a tardar mucho tiempo en ser reconstruido. Carlos, tú has sido asesor en la Casa Blanca, conoces perfectamente al presidente Donald Trump, has seguido además por tu trabajo al frente del Adam Smith Center for Economic Freedom, conoces presidentes, estás en estos momentos manejando todo lo que es la trayectoria de algunos países, el cambio de gobierno de algunos países, es decir, eres un enorme conocedor de todo esto, pero conoces sobre todo al presidente. Cuando el presidente toma una determinación, y más, yo creo, en un momento donde no necesita una reelección. Creo que es enfático y eso mismo lo están haciendo el secretario de Estado y lo están haciendo el resto de los que componen la administración actual. Quiero que escuchemos juntos lo que dijo el Marco Rubio en el Congreso en el día de ayer y comentamos sobre esto. I think the United States is open to a negotiated situation that puts Cuba on a path towards democracy, prosperity, freedom, normalcy. We would be open to that, and we would work with whoever is open to doing it. Obviously, it'll be challenging, and that system is all I've said. I mean, some of these people have committed 67 years to this viewpoint. It's not going to be easy for them. I wouldn't say that we've identified a specific individual that could play that role. I think there are clearly people within the technocratic realm of the government that could play some role in all of this. But ultimately, if you're asking me, is there a singular individual right now that we would trust and rely on to lead this transition from start to finish? I can't give you that name right now. ¿Qué opinas de lo que acabamos de escuchar, Elías? Porque yo le comentaba a Carlos, él conoce al presidente y vamos a estar hablando ahora sobre este tema y sobre cuando una cosa se pone en la mira. ¿Crees que existe la posibilidad de que esa parte económica que tú también manejas pueda impulsar a esa especie de, y lo voy a decir literalmente, toma de la Bastilla al estilo caribeño, porque la población no puede literalmente más? O sea, si se le sigue asfixiando desde el punto de vista económico, aunque muchas de estas medidas no están orientadas a que el pueblo sufra, sino a que el régimen deje de obtener la financiación que ha obtenido en el pasado, no cabe ninguna duda que de alguna manera también afecta. La transición de Cuba a la democracia va a ser especialmente compleja. Va a requerir que se den pasos políticos y económicos de manera simultánea. No se podrá coger velocidad en las reformas económicas y dejar atrás los temas políticos y viceversa, porque entonces podemos llegar a un resultado que no sea quizá el más adecuado. Estoy completamente de acuerdo con el secretario de Estado. Su posicionamiento es muy claro. Yo viví la transición a la democracia en España siendo muy joven y, en efecto, dentro del sistema político franquista existían personas, tecnócratas, que podían tener capacidades para poder cambiar la situación política del país, como al final ocurrió. Y en ese sentido estoy con Marco Rubio de que en Cuba debe de haber tecnócratas, algunos nombres ya han sonado, han salido, que pueden estar en condiciones de ocupar el puesto del equipo actual que dirige el país, que lógicamente ha demostrado su absoluta incompetencia para promover esos cambios. Lo que ocurre es que en este momento de la negociación es muy difícil que aparezcan, porque las condiciones que rigen al régimen político comunista que existe en Cuba no han cambiado. Es decir, Raúl Castro cumplió 95 o 96 o no sé cuántos años cumplió y el sistema sigue apalancado en torno a su figura. Posiblemente haya que esperar a esa desaparición física, lo cual es realmente lamentable, pero tal y como vemos las dificultades que tienen estas negociaciones para avanzar, es evidente que hay una resistencia y una rigidez que no solo obedece a motivos políticos. Yo creo que Gaesa es ahora una empresa fallida también, lo mismo que el Estado cubano, y una de las cosas que yo le recomendaría hacer es darse de alta en los registros mercantiles, aportar información, transparencia, someterse a auditorías, que se sepa qué es lo que realmente hay detrás de esa empresa controlada por el régimen comunista cubano para que los inversores internacionales sepan a qué jugar.
y sobre todo que hagan un guiño en los paraísos fiscales como Luxemburgo, donde están todas esas cuentas cargadas de dinero mientras el pueblo se muere de hambre. Sería realmente un acto bastante honesto y limpio. Ahora, Carlos, volviendo al tema de esta administración, vamos a escuchar qué más fue lo que dijo Marco Rubio, porque apuntó a Gaesa, pero volvió a apuntar también a ese sistema fallido. Our message to them is very clear. If they want a path in which they can recover their country and But we save understand that they are not Well, understanding that. So then correct. what's next? What can we do in order to make them understand that the game is over? Well, we're not going to allow them to benefit from the game that they've been playing, in which they're stealing money from the Cuban people to the benefit of this conglomerate at the expense of the people of Cuba. What we are offering to do is distribute $100 million in humanitarian aid But to a they're not non-governmental accepting it. organization. Well, now they say they've accepted it, but they're But it creating has to do impediments. through the Catholic Church, and they're not willing And to do others, that either. Samaritan Purse, we have a whole host of Representatives Thomas. organizations that are prepared to do it. Carlos, yo creo que las cartas están echadas. Insisto, cuando a esta administración se le pone algo en la mira, en rara ocasión da marcha atrás. Y lo que estamos viendo, mucha gente decía, no, lo de Raúl Castro, el encausamiento de Raúl Castro quizás es una cuestión de simbolismo, tiene 95 años, ¿quién lo va a traer para acá? Pero yo creo que todo está poniendo un marco jurídico, un marco legal, un marco hasta de asfixia económica clarísima para propiciar ese cambio que no es un símbolo, que si yo no creo además que Estados Unidos vaya a mover el Nimitz y vaya a hablar de presión máxima, como han hablado en Puerto Rico, y de despliegues aéreos, marítimos, terrestres, simplemente para una foto. Marian, sin duda alguna, si el presidente ha dicho que Cuba es el siguiente, es porque Cuba es el siguiente. Es un compromiso del presidente y, por supuesto, un compromiso del secretario de Estado, Marco Rubio. Así que aquí no hay bluff, aquí no hay declaraciones simbólicas para conseguir una victoria electoral, sino un compromiso de verdad, un compromiso serio para hacer lo que no se pudo hacer en la primera administración Trump, pero no me cabe la menor duda de que se va a poder lograr en este segundo gobierno. Carlos, voy a aprovechar que eres un interlocutor maravilloso, porque a través del Adam Smith Center tienes la oportunidad de conversar, de crear foros con presidentes, expresidentes latinoamericanos, congresistas, alcaldes, etcétera. ¿Cuál es la visión que tú percibes que se tiene de afuera a lo que está pasando con Cuba? Mire, yo creo que por muchos años el continente ha ignorado lo que está pasando en Cuba. Muchos líderes de la región, incluso líderes de derecha, no han entendido de que lo que pasa en Cuba no se queda en Cuba. No han entendido de que el origen de la gran mayoría de los movimientos comunistas de la América Latina, desde México hasta la Patagonia, tienen su origen en La Habana. Tienen su origen no solamente ideológico, sino también con financiamiento, con inteligencia. Yo creo que ahora ha habido un despertar, ahora se están dando cuenta de que esa infiltración, esa influencia cubana es real. No es por nada que Cuba tiene aproximadamente 120 embajadas por casi todo el mundo, un número que se compara al número de embajadas que tiene un país tan grande como Brasil. Así que creo que se va entendiendo poco a poco, pero por muchas décadas el continente entero ha mirado al otro lado y ha ignorado el gran peligro que presenta Cuba para la seguridad regional de todo el hemisferio.